El olor a tierra muerta. Todavía lo tengo grabado. Mis manos se hundían en un polvo seco, no en la tierra fértil que recordaba. Mis tomates, mis pimientos, todo se había ido. Las hojas, antes verdes y llenas de vida, ahora eran un cartón quebradizo, de un color marrón triste que me partía el alma. ¿Alguna vez sentiste esa desesperación? Esa sensación de que todo tu esfuerzo se desvanece, se convierte en nada, mientras el sol implacable se burla de tus sueños de cosechar algo propio. La factura del agua llegaba como un golpe cada mes, un número absurdo. Intentaba regar, darles una oportunidad, pero era como tirar dinero al viento, directamente al suelo sediento que simplemente se lo tragaba. El sonido de esa bomba de agua día tras día era el sonido de mi bolsillo vaciándose, de mis ahorros desapareciendo. Lo peor es que, a pesar de todo, mis plantas seguían muriendo, una tras otra. Cada mañana era un funeral silencioso en mi jardín. ¿Qué estaba haciendo mal? Me preguntaba mientras veía a los vecinos sufrir lo mismo, sus parcelas también sucumbiendo a la sequía. Fue en medio de esa desesperación, con el corazón apretado por la impotencia, que visité una finca comercial, una grande que siempre sacaba cosecha. La sequía era brutal en la región. El aire estaba espeso de polvo y los campos alrededor eran un desierto. Mis expectativas eran bajas, pero sus plantas eran de un verde vibrante, casi obsceno. Hojas grandes, jugosas, llenas de vida. Mientras las mías y las de todos mis vecinos agonizaban, las suyas florecían sin problema. ¿Cómo era posible? El mismo sol, la misma falta de lluvia, el mismo aire seco. No entendía nada. Me acerqué al dueño, y un hombre mayor, con la piel curtida. Le pregunté con la voz temblorosa cómo lo hacía. Quería saber su secreto. Él, con una sonrisa extraña, esquivó la pregunta. Me dio explicaciones vagas, habló del tipo de tierra, de la suerte. Yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que él no quería decirme. Sus ojos me lo confirmaron. La respuesta estaba justo delante de mis ojos, enterrada, silenciosa, y él la custodiaba con celo. Me fui de allí con una mezcla de admiración y una rabia sorda. Me sentía engañado. ¿Por qué alguien guardaría un conocimiento tan vital? La respuesta estaba allí, en su campo, y alguien la conocía, pero no me la iba a regalar. Tendría que descubrirla. ¿Alguna vez perdiste plantas por falta de agua o por una factura que no podías pagar? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu historia. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que viene en este video va a cambiar cómo ves tu jardín para siempre. La rabia que sentí no me dejaba dormir. Esa imagen de las plantas verdes, tan diferentes a las mías, me perseguía. ¿Por qué el dueño no quiso compartir su secreto? Me preguntaba una y otra vez. Estaba decidido a encontrar la respuesta, a desenterrarla si era necesario. Busqué en internet, leí libros de agricultura, hablé con otros jardineros veteranos. Nada. Solo consejos generales sobre riego eficiente, sobre cuándo y cómo regar, pero nada que explicara esa diferencia abismal que yo había visto con mis propios ojos. Un día, mientras limpiaba el viejo cobertizo de mi abuela, encontré una pila de revistas y libros viejos. Estaban cubiertos de polvo, olvidados. Uno de ellos, un manual de jardinería de los años 70, tenía una página marcada. Decía, cultivo de resistencia en zonas áridas. No le di mucha importancia al principio. Lo abrí por curiosidad y ahí estaba. Una explicación sencilla, con dibujos rudimentarios, de un sistema que parecía casi mágico. No era una tecnología futurista, ni un invento caro. Era algo tan viejo como la agricultura misma.
La idea es simple, tan simple que me avergüenza no haberla pensado antes. Imagina tu cocina. ¿Cómo guardas una verdura para que no se seque en la nevera? La envuelves en un paño húmedo, ¿verdad? O la pones en un recipiente con tapa para que no pierda su humedad. Pues esta técnica funciona de una manera muy parecida, pero bajo tierra. No es como un sistema de riego complicado, ¿verdad? Es otra cosa. Lo que hacían era cavar una zanja poco profunda alrededor de las plantas o entre las hileras. Y dentro de esa zanja ponían material orgánico como paja seca o restos de poda. Esto era como el paño húmedo. Luego, cubrían todo con una capa de plástico o cualquier material que impidiera la evaporación directa. Esto actuaba como la tapa del recipiente. ¿El resultado? El agua que ya estaba en el suelo, o la poca que caía, quedaba atrapada. No se escapaba con el sol. La paja la absorbía como una esponja, liberándola lentamente a las raíces. Era un sistema que se autogestionaba. Un mini oasis subterráneo. ¿Te imaginas el impacto de algo así en un clima seco? De repente, todo encajó. Recordé los pequeños montículos apenas visibles en la finca que visité. Ese productor no estaba regando más, estaba reteniendo el agua que ya tenía. Era tan obvio. El secreto no era añadir más agua, sino no dejar que la que ya tenías se fuera. Pero, ¿con qué materiales exactos podía replicar esto en mi propio jardín? Tenía que probarlo. ¿Tienes en casa algo parecido a lo que acabo de describir? Escríbeme en los comentarios. La mayoría de la gente tiene todo lo que necesita y no lo sabe. Con el libro en la mano y la imagen de esas plantas verdes grabada en mi mente, me puse manos a la obra. No quería gastar mucho, así que busqué lo más barato y accesible. No necesitaba herramientas especiales, solo las que ya tenía en el cobertizo. Una pala, un rastrillo y ganas. El primer paso fue cavar. Elegí una parte de mi jardín donde las plantas siempre sufrían más. Hice una zanja de unos 30 centímetros de ancho y otros 30 de profundidad. No hace falta que sea perfecta, solo lo suficientemente ancha para que las raíces se beneficien. Al cavar, sentirás la tierra. Y quizás todavía un poco dura y seca si has sufrido sequía como yo. Este es el primer contacto con el cambio. Después llegó el turno de la paja. Fui a una tienda de animales cercana y compré una paca de paja de heno. Costó apenas unos $5. Es increíblemente barata y fácil de conseguir. Rellené la zanja con la paja, compactándola un poco. No hay que apretarla demasiado, pero sí asegurarnos de que quede bien distribuida. Verás cómo la paja absorbe el agua al instante si la mojas un poco. Es como una esponja gigante lista para trabajar para ti. Sentirás su textura seca, pero sabes que pronto estará llena de vida. Ahora viene la parte clave, el plástico. No necesitas nada sofisticado. Yo usé un trozo de plástico negro grueso que tenía guardado de una obra vieja. Podrías usar bolsas de basura resistentes o incluso una lona vieja. Lo importante es que sea impermeable. Cubrí la paja con el plástico, asegurándome de que cubriera bien los bordes de la zanja. Lo extendí por encima, dejando que sobresaliera un poco a los lados. Esto es crucial. El error más común es no sellar bien los bordes, permitiendo que la humedad se escape. Tienes que asegurarte de que el plástico quede bien pegado a los lados de la zanja, formando como una cama impermeable. Si lo haces mal, la humedad se escapará y todo tu trabajo será en vano. Imagina que estás envolviendo un regalo. Quieres que quede bien cerrado. Finalmente, cubrí el plástico con una capa fina de tierra. Solo unos pocos centímetros.
Lo suficiente para que el viento no se lo llevara y para que no se viera tan feo. En total, no gasté más de $10 en todo el proyecto. El resto ya lo tenía. Y verás la tierra nueva cubriendo el plástico. Y sentirás la satisfacción de haber construido algo que funcionará por sí solo. Es un proceso sencillo, casi intuitivo, pero el impacto es gigante. La clave está en esos 30 centímetros de profundidad, la paja como esponja y el plástico sellando todo. ¿Ves lo simple que es? Así, sin más, tenía mi primera trinchera de retención de humedad. El sol seguía quemando, pero esta vez sentía una esperanza diferente. No estaba regando el aire, estaba regando el futuro. Pasaron los días. El sol seguía pegando fuerte, sin dar tregua. Yo seguía regando mis otras plantas de la manera tradicional, pero a las que estaban sobre la trinchera, apenas les daba un poco de agua al principio para asentar el sistema. Y la diferencia fue asombrosa. No exagero. Mis tomates en la trinchera, y que antes eran los primeros en secarse, ahora tenían hojas más grandes, de un verde oscuro y brillante. Los frutos empezaron a crecer más rápido, con más jugo, con más vida. Mientras mis otras plantas seguían luchando, éstas prosperaban. Hice un pequeño experimento. Medí el consumo de agua. En la zona de la trinchera reduje el riego en un 70%. Sí, escuchaste bien. Un 70% menos de agua y con mejores resultados. Mis facturas empezaron a bajar, no mucho al principio, pero lo suficiente para sentir un alivio real. No era una fantasía, era una realidad tangible. Mis manos, que antes tocaban hojas secas, ahora acariciaban tomates firmes y llenos. Fue entonces cuando la historia del libro viejo volvió a mi mente. Esa técnica no era nueva, no era un invento moderno de los grandes productores para ocultar algo. Y era sabiduría antigua. Me puse a investigar más a fondo. Descubrí que civilizaciones enteras, en lugares desérticos como el Medio Oriente o en las zonas secas de América del Sur, habían usado variantes de este mismo principio durante miles de años. Los nabateos, por ejemplo, en la antigua Petra, construyeron sistemas intrincados para capturar y retener cada gota de agua en el desierto. Los incas en los Andes, con sus terrazas, también manejaban la humedad del suelo de formas increíbles. No usaban plástico, claro. Usaban piedras, arcilla, materia orgánica, pero la idea era la misma. Evitar que el agua se evaporara, mantenerla cerca de las raíces de las plantas. Es algo que nuestros ancestros sabían por pura necesidad, por supervivencia. Ellos entendieron que no se trataba de traer más agua de lejos, sino de cuidar la que ya tenían, ya de hacerla rendir al máximo. Era una conexión profunda con la tierra, una forma de trabajar con la naturaleza, no contra ella. Pensar que esa sabiduría, que salvó a pueblos enteros de la sequía, estaba ahí, olvidada en un libro viejo, mientras yo me desesperaba y pagaba facturas exorbitantes. Me sentí parte de algo más grande, como si estuviera recuperando un conocimiento que siempre me perteneció, que nos pertenece a todos. No era un truco, era una técnica ancestral, probada por el tiempo, esperando ser redescubierta. Y me la habían negado, no por maldad, sino por ignorancia o quizás por el simple hecho de que se había perdido en el ruido del progreso. ¿Sabías que esta técnica existía desde hace siglos? Escríbeme sí o no en los comentarios. Me sorprende cuánta gente nunca oyó hablar de esto. Y lo que empezó como una pequeña zanja en mi jardín se convirtió en mucho más. Después de ver los resultados, empecé a expandir el sistema. Hice más trincheras alrededor de todos mis cultivos
Y luego fui un paso más allá. Empecé a pensar en cómo capturar la poca agua de lluvia que caía. No solo retener la humedad del suelo, sino también atrapar el agua del cielo antes de que se fuera. Con un poco más de ingenio y algunos materiales reciclados, como bidones viejos y canaletas improvisadas, pude dirigir el agua de lluvia directamente a mis trincheras. De repente, mi pequeño jardín no solo era resistente a la sequía, sino que se estaba volviendo autosuficiente en agua. Ya no dependía de la red pública para regar. No más facturas de agua que me quitaban el sueño. Imagina esa libertad, la sensación de saber que tus plantas vivirán. Hoy que tu comida crecerá sin importar lo que diga el pronóstico del tiempo o el medidor de agua. Es una tranquilidad que no tiene precio. Esta no es solo una técnica para ahorrar agua. Es una forma de recuperar el control, de no depender de nadie para algo tan básico como el agua para tus alimentos. Es un acto de soberanía, de resiliencia. Piénsalo. Enseñar esto a tus hijos o a tus nietos es mucho más que una lección de jardinería. Les estás enseñando a ser autosuficientes, a entender la naturaleza, a valorar cada gota. Les estás dando una herramienta para el futuro, un conocimiento que nunca pasará de moda. Es un legado, una forma de conectar con la sabiduría de quienes vivieron antes que nosotros. Hemos olvidado mucho. Hemos creído que la tecnología moderna tenía todas las respuestas, pero a veces, y la solución más efectiva es la más simple, la que la naturaleza ya nos había enseñado. Lo que descubrí no es un truco secreto de grandes productores, es un conocimiento ancestral que debería ser de dominio público. Es una herramienta para que cada uno de nosotros pueda tener su propio oasis, su propia fuente de vida, sin importar dónde vivamos. Mi misión ahora es compartir esto. Que nadie más tenga que ver sus plantas morir, que nadie más tenga que pagar facturas absurdas por algo que la naturaleza nos da gratis, si sabemos cómo pedirlo. Estamos en esto juntos. La comunidad es clave. Compartir este conocimiento es el primer paso para construir un futuro más sostenible para todos. Si este video te hizo ver la retención de agua de otra manera, dale like y suscríbete y compártelo con alguien que todavía está pagando de más por algo que la naturaleza ya pone a tu disposición. Estamos aquí para recuperar lo que siempre fue nuestro.